Listo, Andrés, si quieres, iniciamos. Bueno, arranquemos. Bueno, De muy una. buenos días para todos. Paula, muchas gracias de nuevo por esta invitación. La última vez que nos vimos fue presencial en Cartagena, en la Convención Remanso. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, Muy vamos a buenos hablar de días. uno. Bueno, perdóname, Andrés, hago una No, pequeñita, no, no, no te un preocupes, antes paréntesis, discúlpame que yo un soy todo paréntesis atacado. ahí súper corto porque de pronto tenemos gente que no estuvo en Cartagena, entonces para ponerlos Sí, un poco en contexto, si te parece. sí. Bueno, primero que todo, pues hoy nuestro invitado es Andrés Hurtado Gómez. Él ya nos ha acompañado en nuestras charlas de los miércoles, pero como él lo dice, también nos acompañó como conferencista en Cartagena. En las charlas anteriores empezamos a hacer como introducción a lo que es el método trepador, que es un método creado por Andrés, donde habla de 16 competencias blandas que nos ayudan a alinear esos sueños personales con las metas corporativas. Hicimos unas charlas preliminares a la convención donde nos contaba un poco sobre su metodología y su libro, porque además tiene un libro que escribió sobre el mismo tema. Andrés es consultor empresarial y conferencista. Y bueno, ¿qué viene ahorita y qué es lo que queremos con Andrés? Esta charla básicamente se llama PNL o Programación Neurolingüística y Canales de Relacionamiento aplicado al proceso comercial, que es una de las competencias que Andrés habla en su libro, de sus 16 competencias. Básicamente lo que queremos es contarles una de estas como un abrebocas a lo que van a ser nuestros seminarios presenciales que realizaremos a partir del mes de junio. Ya al final de la sesión les contamos cuál es esa agenda. Vamos a estar en todas las regionales para que se vayan motivando e inscribiéndose a estos seminarios presenciales. Por ahora, entonces, ahora sí los dejo con Andrés, que nos va a hacer ese abrebocas de lo que es la programación neurolingüística, que es parte de esas 16 competencias. Andrés, como siempre, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No, Paula, a ti muchas gracias por tenernos en cuenta y por generar, digamos, como la apertura para estos espacios. Bueno, vamos a hablar hoy de uno de los componentes que hacen parte de Método Trepador, que tiene que ver con la aplicación de la programación neurolingüística al proceso comercial. Entonces, vamos a empezar con básicamente el concepto de qué es programación neurolingüística. La programación neurolingüística se define básicamente como una serie de herramientas que de alguna manera las personas utilizan para incorporar prácticas que vayan orientadas al mejoramiento o a los cambios en la conducta del ser humano. Básicamente es como la capacidad que uno desarrolla de influenciarse a sí mismo para el cumplimiento de una meta o como para el cumplimiento de un resultado. Yo siempre pongo un ejemplo, miren, una persona que quiere bajar de peso, pues tiene que cambiar sus hábitos alimenticios, tiene que de alguna manera hacer deporte y la programación va orientada la programación neurolingüística va orientada a adquirir esa disciplina que de alguna manera nos lleve a cumplir como ese objetivo o como ese resultado. Básicamente en el desarrollo de los procesos comerciales o en la técnica para uno lograr incremento, digamos, en la efectividad, en el cierre de ventas, pues hay alguna serie de herramientas que de alguna manera pueden ser incorporadas o deben ser incorporadas para el desarrollo de las actividades propias del proceso. Pero definitivamente se necesita disciplina y la programación está asociada a esa disciplina, a eso que de alguna manera nosotros como comerciales o la organización como comercial pues debe desarrollar para poder lograr básicamente como el resultado. La programación neurolingüística nace desde hace algunos años por parte de unos autores a nivel de un psicólogo y un estudiante de psicología que de alguna manera empezaron a desarrollar básicamente en los años 70 ejercicios con la gente. Fue el profesor John Grinder, que trabajaba en la Universidad de California, y un estudiante que hacía parte de su grupo llamado Richard Bandler. Ellos de alguna manera iniciaron prácticas de observación de las personas con las que estaban de alguna manera incorporando estos conceptos y veían que aquellos que tenían mejores resultados pues eran los que desarrollaban como ciertas prácticas orientadas básicamente como al mejoramiento de sus resultados.
La programación neurolingüística encierra tres términos. Un primer término que se llama, el primer término es la parte neuronal. Todos los comportamientos del ser humano vienen a través de los procesos neurológicos, como la percepción, la parte visual, el olfato, el gusto, el tacto, es decir, los sentidos y cómo procesamos esa información. Comprende la palabra lingüística, que tiene que ver con el lenguaje, es la forma en como nosotros como nos comunicamos, es la forma en cómo traducimos pensamientos y sentimientos, y hay un tercer término que se denomina la programación. La programación se refiere a la manera en que nosotros escogemos para organizar pues como todas nuestras ideas y nuestras acciones. A través de la combinación de esos tres elementos, de la programación, de la parte neuronal y de la parte lingüística, nosotros podemos lograr resultados, digamos, como muy positivos al interior de nuestros procesos. ¿Qué busca la programación neurolingüística? ¿Qué es lo que de alguna manera define? Mire, es el estudio que busca la excelencia del ser humano, la excelencia de las personas. Diferenciemos muy bien perfección de excelencia, porque la perfección no existe, la perfección paraliza. A veces cuando las personas hablan, es que esto tiene que ser perfecto, yo creo que ahí estamos cometiendo un error, porque existe la posibilidad de que hayan errores en el desarrollo de nuestros procesos y en el desarrollo de nuestras actividades. Nosotros debemos orientar todas nuestras actividades en la búsqueda de la excelencia, en la búsqueda del mejoramiento continuo, en la búsqueda de mejores resultados. Es también la habilidad de ser mejor persona con una mayor frecuencia. La idea es una poderosa herramienta de comunicación, de influencia y de persuasión. Nosotros desde la programación, el ser humano se comunica no solo a través de las palabras, se comunica a través de los gestos, de la forma en cómo mueve sus manos, de su gesticulación, de la levantada de ceja. Muchas veces nosotros en el proceso de comunicación con las personas en las consultorías o en las conferencias que dictamos, les enseñamos a las personas técnicas para que de alguna manera revisen el lenguaje corporal y el lenguaje no verbal, porque muchas veces uno transmite un mensaje con una intención, pero su corporalidad transmite, digamos, un mensaje totalmente diferente. Y muchas de las personas se quedan a veces en la forma y no van al fondo del mensaje. En el fondo del mensaje lo que se quiere transmitir es un proceso de aprendizaje, de mejoramiento, pero a veces nos quedamos en la forma en cómo se da básicamente el resultado o el proceso de comunicación. Eh, ¿Cómo desarrollamos básicamente, digamos, el proceso de programación y cómo lo aplicamos específicamente a las ventas? La idea es que nosotros al interior de los procesos entendamos cómo podemos potencializar en cada uno de los individuos o de los miembros que hacen parte del equipo de trabajo las técnicas o los procesos que de alguna manera se desarrollan en esta metodología. Y hay algo muy importante dentro de la programación, tiene que ver con los canales de representación. Los seres humanos, como lo mencionábamos, nos comunicamos a través de los sentidos y tenemos una mayor concentración de alguno de ellos. Nos comunicamos a través de la parte visual, a través de la parte auditiva, a través de la parte kinestésica, es decir, a través del tacto. Esos son, digamos, como nuestros tres canales, y los seres humanos tenemos un canal de preferencia. Hay clientes que tienen una mayor concentración visual que la auditiva o la kinestésica. Hay personas quienes tienen una mayor concentración auditiva, hay otros quienes tienen una mayor concentración kinestésica. Y existen combinaciones, es decir, cuando uno aplica el test, esto es un test que vamos a aplicar en los seminarios que vamos a realizar regionales de método trepador con la Corporación Remanso. Tenemos una agenda ya programada de intervenciones en las diferentes ciudades. Tenemos Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Eje Cafetero, se me olvida uno, creo que Bucaramanga. Entonces, la idea es que básicamente allá vamos a aplicar test que nos permitan a nosotros en un momento determinado poder hacerles entender y poder lograr básicamente identificar cuáles son los canales de preferencia de cada una de las personas y sus combinaciones. ¿Qué hacer con una persona que de alguna manera tiene combinación visual kinestésica, combinación visual auditiva, combinación auditiva visual auditiva kinestésica, o combinación kinestésica visual kinestésica auditiva? Ah, ya por acá Paula nos está mostrando la presentación. Vamos a estar en los seminarios presenciales Medellín, vamos a estar el 17 de junio, Cali vamos a estar el 24 de junio, Barranquilla vamos a estar el 8 de julio, Bucaramanga el 15 de julio y en Bogotá vamos a estar el 29 de julio. Entonces, en estos seminarios, lo que nosotros vamos a desarrollar son aplicación real de todas estas herramientas que nosotros estamos realizando, digamos, en nuestro proceso. Entonces, vamos a ver una técnica. Les voy a compartir aquí
pequeña presentación acerca de cómo nosotros de alguna manera podemos lograr básicamente un mejor resultado, un mejor proceso. Procedo a compartir pantalla. Perfecto. Aquí creo que ya se está compartiendo y les voy a mostrar la presentación. Bueno, entonces la idea es que nosotros podamos lograr ventas y fidelización de clientes y la herramienta que nosotros estamos implementando pues es Método Trepador. Recuerden que Método Trepador comprende 3 fuentes de información: estructura de procesos, o sea, planeación estratégica primero que todo, para dónde vamos, para dónde va definido la organización, cuáles son las cifras que tenemos nosotros que lograr y cómo generamos una dinámica para el cumplimiento de los resultados propios del proceso. La segunda fuente de información es procesos, cómo lo debemos hacer. ¿Cómo debemos hacer para poder lograr obtener ese resultado al que queremos llegar? Y el tercer componente tiene que ver con habilidades blandas. Las habilidades blandas son esas capacidades que debe desarrollar el individuo o el ser humano para poder lograr un resultado dentro del proceso. Está programación neurolingüística, inteligencia emocional, enneagrama y una serie de elementos adicionales. Tenemos 13 herramientas adicionales dentro del proceso. Pero vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con programación neurolingüística. Para uno lograr básicamente poder tener un mejor resultado comercial, tenemos que desarrollar 5 elementos dentro de nuestro equipo de trabajo. El primer elemento tiene que ver con la motivación. Si nosotros no tenemos nuestro equipo comercial motivado, no vamos a lograr un resultado. Y a veces la motivación termina siendo un regaño, una presión comercial. Cuando estamos a 3 días del cierre, le decimos al vendedor, salga y venda, salga y venda, salga y cierre, y no movilizamos a las personas desde su ser, los movilizamos desde el hacer. Yo creo que hay un error desde el punto de vista de direccionamiento comercial, no solo en las empresas del sector funerario, sino en empresas de todos los sectores de la economía, que muchas veces por la presión del cumplimiento de la cifra, pues de alguna manera generamos procesos de comunicación que no son asertivos con nuestros colaboradores. Entonces nosotros tenemos que generar elementos que permitan movilizar a cada uno de los miembros del equipo desde su ser, desde el cumplimiento de su sueño personal, articulado a una estrategia corporativa. A veces nos encargamos solamente, o nos enfocamos, perdón, no sería encargamos, el término sería nos enfocamos solamente en el cumplimiento de la cifra comercial, pero no vamos más allá a ver cuáles son las necesidades del individuo, si está contento, si no está contento, cómo le estoy transmitiendo el mensaje. Yo a veces le digo a los gerentes de las organizaciones y a los jefes comerciales, úntense de cliente, salgan a hacer el ejercicio de vender, salgan a hacer el ejercicio de entrar en contacto con la comunidad para identificar de alguna manera como la retroalimentación que realmente hay en la calle respecto al producto o al servicio que nosotros estamos ofreciendo, independiente del sector de la economía que estemos atendiendo. Entonces, la idea es poder generar herramientas de motivación para poder lograr que mi equipo salga con la mayor convicción de que vamos a poder cumplir un resultado. Entonces, la motivación la logramos a través de diferentes herramientas, basado en la gratitud, llegando realmente a lo que moviliza a cada uno de los individuos, conociendo al equipo comercial, teniendo claro cuál es su plan carrera, qué es lo que quiere para su vida, pero muchas veces ni siquiera no sabemos los nombres de las personas que hacen parte de nuestro equipo. Entonces, tenemos errores de comunicación para transmitirle entusiasmo al equipo. Y no solo la motivación es económica, porque hemos tenido muchas organizaciones que se inventan concursos, se inventan planes, se inventan de alguna manera incentivos, pero finalmente eso termina siendo la recompensa económica. Todos trabajamos porque tenemos, o sea, trabajamos porque tenemos una necesidad de generar ingresos, de generar dinero, pero yo le digo a las personas, mire, busque personas o busque miembros del equipo que estén conectados con su propósito superior. Y muchas veces ni siquiera conocemos el concepto de propósito superior. O sea, yo debo vincular personas al equipo que se muevan, que se movilicen de una manera asertiva, que realmente persigan básicamente como los mismos sueños que nosotros tenemos al interior de la organización. Entonces, uno de los primeros temas que tenemos que intervenir dentro de los equipos, porque muchas veces ese reconocimiento, esa palmadita en la espalda, el de alguna manera manifestarle a la persona, digamos, como la importancia del desarrollo de las actividades en su proceso, pues vale más que el dinero que de alguna manera uno pueda generar a través de los incentivos, partiendo del principio o del hecho de que todos necesitamos dinero y todos queremos ganar más o queremos ganar más básicamente en la medida en que nuestra vida avanza. Entonces, el primer punto que tenemos que trabajar tiene que ver con la motivación.
El segundo punto es que debe haber un enfoque estratégico. El enfoque estratégico es cuál es el mensaje que nosotros le vamos a transmitir desde la organización hacia el cliente. Y el enfoque estratégico tiene que ver con los colores que nosotros utilizamos para las campañas de mercadeo, tiene que ver con los grupos poblacionales que nosotros queremos atender, básicamente tiene que ver con la segmentación, que es el tercer elemento, pero que decido ponerlo aparte por su nivel de importancia y de relevancia. Es muy importante tener claro y definido el norte de cómo nosotros debemos llegar al cumplimiento básicamente del objetivo comercial. En muchas organizaciones no estamos realizando una gestión comercial de venta asertiva, el cliente nos compra. Y cuando yo digo, le pregunto a las empresas, bueno, ¿tú vendes o a ti te compran? Los asesores comerciales se resienten un poco básicamente con el término porque se sienten como cuestionados en su trabajo. Yo no los cuestiono, el cliente que viene y me compra igual, lo tengo que gestionar igual, le tengo que hacer una gestión, una atención comercial, tengo que ser cordial con él y tengo que de alguna manera desarrollar todo el proceso de ventas, pero si ese cliente llega a mí con la necesidad, yo no le estoy vendiendo, ese cliente vino y me compró porque ya tenía una necesidad. El cliente que yo le vendo, ese cliente aquel que yo prospecto, identifico en un grupo poblacional, lo contacto desde cero, en frío, y básicamente lo voy llevando a través del embudo de conversión que ya se los voy a explicar en la siguiente diapositiva para poder lograr un resultado satisfactorio. Entonces el enfoque estratégico es para dónde vamos. Esto no es salir de vender simplemente porque tengo que vender. Muchas veces dentro de los canales de distribución, dentro de la comercialización de previsión exequial, a las fuerzas de ventas se le dice, vaya, salga y cubra tal zona. Y vaya, se para una zona geográfica y empieza a tocar puerta a puerta para ver quién nos compra. Vaya, montemos una playa de ventas o un stand básicamente en uno de los eventos de alguna empresa del sector de la economía o en algún evento gremial y mire a ver qué transacciones va a hacer. Vaya, busque tal empresa y hable con la jefe de gestión humana para que haga un convenio y empiece a afiliar personas o beneficiarios básicamente dentro de los servicios de previsión. Vaya y busque básicamente personas que no tengan servicio de previsión para vender productos de necesidad inmediata que se generan, digamos, en el día a día. Pero no obedece realmente a una estrategia, no obedece realmente a un norte claro que debamos tener. Entonces, el segundo punto después de tener el equipo motivado es realmente tener claro a dónde queremos llegar, cuáles son las cifras que tenemos que lograr, cuáles son los sectores de la economía que más invierten en procesos de previsión para que de alguna manera nosotros podamos desenvolvernos en esos nichos o en esos grupos y poder tener un mejor resultado. El tercer elemento que hace parte del proceso de fidelización con clientes tiene que ver con la segmentación. Es muy importante segmentar muy bien al cliente. ¿Por qué es importante la segmentación? Quienes no todo el mundo es, o sea, todos vamos a tarde o temprano a solicitar un servicio funerario. Digamos que es un servicio esencial, necesario para la vida. Todos los días hay clientes, hay personas, digamos, en este sector. Este sector, a diferencia de otros sectores de la economía, donde, no sé, en el sector automotriz el cliente decide o no decide comprar un vehículo, puede o no comprar un vehículo, nosotros tarde o temprano necesitaremos la prestación del servicio de las empresas que hacen parte de Corporación Remazo, pero no todos son clientes de nosotros. Nosotros tenemos que definir cuál es nuestro segmento de cliente y tenemos que identificar cuáles son los valores agregados que tiene cada una de nuestras compañías para que el cliente, cuando de alguna manera nos vea, se identifique con lo que nosotros estamos ofreciendo. La estrategia no siempre es precio. Cuando salimos a competir con precios es el peor error que nosotros podemos cometer porque terminamos en una puja por quién tiene mayor músculo financiero, quién tiene mayor capacidad de aguantar básicamente la operación y allí se empiezan a presentar diferentes vacíos o diferentes conflictos al interior de los procesos comerciales. Nosotros tenemos que identificar quién es nuestro cliente, cómo se comunica, dónde está ubicado geográficamente, cuál es su posición sociocultural, qué ocupaciones tienen, cuál es el nivel de ingresos, dónde están ubicados, por qué nosotros debemos conectarnos con ellos. Entonces, el ejercicio, uno debería tener diferentes grupos de enfoque o diferentes grupos poblacionales porque dependiendo del segmento del cliente, generamos una estrategia comercial y de comunicación diferente para que el cliente se enfoque en el valor agregado realmente y no vaya al precio. Finalmente, y el asesor comercial que pone el precio de por medio y que si yo no le doy un descuento,
no logro el cierre del negocio, pues está totalmente equivocado respecto al proceso. Entonces, el tercer punto tiene que ver con la segmentación. El cuarto punto tiene que ver con la programación, cómo vamos a administrar el tiempo. En los procesos comerciales se pierde muchísimo tiempo. Hay algunas labores administrativas que a la persona que tiene esa vocación comercial no le gusta hacer, pero que necesariamente tenemos que realizar para poder lograr asertividad en el desarrollo de nuestras actividades. Entonces, la programación de cómo planificamos nuestro tiempo, de cómo de alguna manera nosotros administramos a la fuerza de ventas, pues termina siendo importante, porque no es simplemente salir a vender, no logra mejor resultado el que más trabaja. Si eso, o sea, el que más horas, hombre, invierte en el desarrollo de la actividad, pues si bien la fórmula del éxito es tener un foco claro, un enfoque de a dónde quiero llegar y tener la disciplina para para lograr el cumplimiento pues, de ese objetivo, pues no, tampoco significa que entonces el que más trabaje, mejor dicho, el que mejor resultados va a tener. Nosotros tenemos las mismas horas que tiene Jeff Bezos, que Elon Musk, que los grandes multimillonarios, tenemos las mismas horas, tenemos en algunos momentos, en algunos casos hemos tenido iguales o incluso mejores oportunidades que de muchas personas que han logrado éxito empresarial, corporativo y financiero, y a veces lo que falla de pronto es un poco el foco de a dónde tenemos que orientar y la disciplina en el desarrollo de algunas acciones propias, digamos, como el proceso. Entonces, la programación es importante y finalmente la disciplina de hacer seguimiento, la disciplina de revisar muy bien el plan hacia dónde vamos. Si ustedes ven allá en la parte lateral, yo lo veo a mi derecha, no sé si creo que ustedes lo ven también a mi derecha, esta es mano derecha, básicamente está mi mapa de sueños, ¿cierto? Pero ese mapa de sueños no es simplemente lo que yo me sueño, lo que yo me imagino, lo que quisiera lograr, no. Detrás de ese mapa de sueños hay una hoja de Excel, hay unas cifras, hay unas metas que yo tengo año tras año para poder cumplir eso que tengo ahí plasmado en una pared. Ese es el tamaño de mi mapa de sueños. Cada vez que me levanto, acá en el aparta estudio en Bogotá, yo vivo en Medellín, pero trabajo, la gran parte laboral la tengo en Bogotá y en el eje cafetero, entonces todos los días que yo me levanto veo el mapa de sueños y digo, listo, todo lo que voy a hacer hoy está en función de eso que yo quiero lograr. Y eso no es Andrés, simplemente, sí, dímelo. perdón, te interrumpo. Yo todavía estoy viendo la primera diapositiva, no sé si tú estás Sí, mostrando sí, ahí tu sí, mapa sigo, de no, sueños. sigo en la Ah, no, primera. pensé Sí, que lo no, no. tenías ahí, el mapa Está, que tú cuando tienes. digo aquí atrás, no sé si, espérate, si me ven acá en la pantalla, ¿cierto? Lo que vemos ahí Perdón. atrás, lo que vemos aquí atrás, pero ven, les voy a mostrar, y mira, sí, me diste una idea, permíteme, ay, aquí, ¿qué pasó? Gracias, qué Espérate, yo miro acá, espérate, les voy a mostrar mi mapa de sueños, permíteme, yo abro acá la presentación que sí me parece pertinente de pronto mostrarles qué es lo que hacemos, digamos, dentro de nuestro proceso. Voy a abrir la presentación porque creo que en Cartagena mostramos básicamente el mapa de sueños. Eso en la convención Remanso generó una motivación especial. Eh, Permítanme acá, yo les vuelvo a compartir que aquí ya me abrió. Entonces, ese mapa de sueños que yo tengo ahí atrás, se los voy a mostrar acá. Permítanme, aquí. Esto es PowerPoint, ventana. ¿Qué pasó acá? No, es este. Permítanme que no me abrió. Listo, esto fue lo que, de alguna manera, la presentación que hicimos en Cartagena. Ustedes están viendo mi pantalla ahí, ¿cierto? Sí. Este es mi mapa de sueños, el que yo utilizo acá, el que tengo acá en Cartagena. Aquí pueden ver el tamaño, ¿cierto? Hay una frase que dice que la grandeza de un hombre se mide por el tamaño de sus sueños, ¿cierto? Y mi mapa tiene un tamaño representativo. Digamos que aquí están reflejadas cosas que ya he logrado. Está mi familia, mi mascota, yo era antimascota y el perro terminó haciendo parte, digamos, de mi vida, el enfoque de método trepador, la convicción o mi consigna todos los días de que yo soy capaz de lograrlo, de que de alguna manera soy capaz y lo lograré. La salud es importante, puse dólares porque ya empezamos a exportar servicios, estamos trabajando en México, en Estados Unidos, pongo el avioncito, en fin, todas estas cosas que hay reflejadas en este mapa que de alguna manera están reflejando la parte personal, la parte emocional, mi vida de pareja, con mi esposa, lo que quiero lograr en términos económicos, en términos profesionales. Esto está respaldado con una hoja de Excel, donde yo te digo, aquí hay sueños de corto, mediano, largo plazo y yo puse incluso un avión, ¿cierto? La gente se ríe y me dice, yo les digo, mi mapa de sueños, ¿cómo lo quieres? O sea, yo tengo el precio, con avión o sin avión, con apartamento en Miami o sin apartamento en Miami, ¿cierto? Con los temas que de alguna manera hay alrededor de mi vida y que desde mi punto de vista, pues de alguna manera son importantes para eso. Entonces, esa imagen que ustedes están viendo atrás es esta imagen
tomada de frente y este es básicamente el tamaño. Y yo vivo en Río Negro, básicamente en Antioquia, donde pues allá tengo otro mapa de sueños hecho pues como con mi familia que de alguna manera pues también está vinculado, digamos, como a este proceso. Sigo acá con esta otra presentación, permítanme, acá, perfecto, y vuelvo a compartir porque creo que se me cerró la pantalla. Entonces, compartamos acá. Entonces, básicamente, dentro del proceso, lo que nosotros de alguna manera debemos orientar es básicamente estos 5 elementos dentro del enfoque comercial. ¿Cómo aplicamos el embudo de conversión? Los vendedores que logran aplicar el embudo de conversión pues tienen mejores resultados. El embudo de conversión, de alguna manera, es una técnica que se creó desde el año de 1898 en Estados Unidos, que de alguna manera busca poder tener claridad acerca del desarrollo de las actividades de nuestro proceso comercial. Salimos a vender, pero no tenemos la data, no tenemos datos históricos, no sabemos cuántas personas nosotros necesitamos contactar para lograr una negociación. Digamos que el embudo de conversión yo lo explico de manera inversa. Yo le digo a las personas, mira, para tú lograr un cierre, vamos a enfocarnos acá en este, no en el último de fidelización, ya les explico, dejemos fidelización para el último. Para yo lograr un negocio, para yo poder cerrar un negocio, ¿cuántos prospectos debo tener? Entonces, ¿qué es el cierre de un negocio? Aquella persona que me compra, aquella persona que me dice sí al plan de previsión exequial que yo le estoy vendiendo, aquella persona que me dice sí y me firma el contrato, ¿cierto? De lo que yo le estoy vendiendo, o aquella persona que me dice, sí, te voy a comprar el servicio de necesidad inmediata. Entonces, para yo lograr el cierre de una negociación, ¿cuántos prospectos debo tener? ¿Qué es el prospecto? El prospecto es aquella persona que me dice, estoy interesado en tu producto, estoy interesado en tu servicio, cotízamelo. ¿Cuánto vale tu producto? ¿Cuánto vale tu servicio? Y tú le generas una cotización. Eso es un prospecto, ¿cierto? ¿Qué es un contacto? Una persona que tú conoces, ¿cierto? Una persona que tú conoces. La diferencia entre contacto y prospecto es que el contacto es mucho gusto, Andrés Hurtado. El prospecto es mucho gusto, Andrés Hurtado. Estoy interesado en que me cotices el plan de previsión exequial para mi familia. ¿Qué es el cierre? Andrés Hurtado firma el contrato, ¿cierto? Y autoriza el descuento por nómina o autoriza el descuento de su tarjeta de crédito o de su cuenta de ahorros o va a cada mes a pagar la cuota de su previsión exequial, ¿cierto? ¿Qué es atracción? Atracción es todo lo que yo tengo que hacer para ser visible, para que mi cliente se dé cuenta que yo existo como empresa, que mi producto existe y que mi servicio existe. ¿Y qué es la fidelización? Que dije que lo iba a dejar para lo último. Aquella persona que yo cierro vuelve y me compra otro producto, me compra otro servicio o me trae un referido. Esto hay que medirlo. Entonces, para yo lograr un cierre, ¿cuántos prospectos necesito? Para yo lograr un prospecto, ¿cuántos contactos necesito? Para yo lograr un contacto, ¿cuánto debo invertir en publicidad o cuántos contactos, leads o personas de alguna manera deberían saber de que mi proceso existe? Entonces yo les voy a poner un ejemplo práctico. Para yo cerrar un negocio, para que Andrés Hurtado cierre un negocio de consultoría, tiene que tener por lo menos 5 prospectos o 5 cotizaciones. Yo tengo una tasa de cierre del 18.5%, pero realmente vamos a redondearlo para que entendamos más fácil el ejercicio. Redondémoslo al 20%. Entonces, para yo lograr el cierre de una negociación, yo tengo que tener 5 cotizaciones, es decir, yo cierro un negocio de cada 5. ¿Por qué pierdo los otros 4? Porque existen más competidores en el mercado, existen otros consultores que prestan los mismos servicios nuestros, algunos negocios los perdemos por precio, otros los perdemos por oportunidad, porque a veces el tiempo de la agenda no se ajusta a las necesidades del cliente, perdemos negocios por diferentes motivos, ¿cierto? Hemos perdido negocios incluso en la puerta, se quemó el pan de uno en la puerta del horno, el pan en la puerta del horno, negocios que ya tenemos cerrados y fidelizados, los hemos perdido al final ya cuando vamos a firmar, digamos, como el contrato por diferentes motivos. Entonces, yo cierro un negocio de cada 5. Para yo lograr una cotización, yo tengo que hacer 2 contactos, es decir, de las personas que yo conozco, una de cada 2 me pide cotizaciones. Entonces, si yo necesito generar 5 cotizaciones para poder cerrar un negocio, yo tengo que hacer por lo menos 10 contactos. ¿Y qué son estos 10 contactos? Son visitas de presentación comercial de lo que hace Andrés Hurtado como consultor y su equipo de trabajo y de lo que es el método trepador. Entonces, vamos a poner un ejemplo con Paula. Paula yo la visité como contacto, o sea, como contacto. Y Paula me dijo, oye Andrés, me gusta tu tema, cotízame. Entonces, Paula entró dentro de esta parte de prospección entre uno de cada 2. Es decir, ella fue una de las personas que me dijo, oye, cotízame. Y ella como prospecto se volvió una negociación. ¿Por qué? Porque nos llevó a la conferencia de convención Remanso en la ciudad de Cartagena y porque ya tenemos una programación. Entonces yo con Paula ya logré un cierre. ¿Qué debo hacer a futuro? Fidelizarla para que de alguna manera las necesidades de capacitación
dar lo mejor de mí para que de alguna manera y de nuestro equipo de trabajo, dar lo mejor de nuestro equipo de trabajo para que logremos fidelizarlo y todos los temas que tengan que ver con fortalecimiento de temas comerciales y habilidades grandes, habilidades blandas, perdón, en la corporación y en las empresas, pues podamos ser nosotros los que hagamos parte del portafolio de servicios de la corporación. ¿Cómo se logró la atracción? La atracción es lo que hacemos nosotros en publicidad, en redes sociales, en LinkedIn, a través de los contactos. Entonces yo logro la atracción con Paula a través de un referido, un cliente que fue nuestro en el pasado del Eje Cafetero, un grupo empresarial funerario importante. Un día me lo encuentro en el aeropuerto al gerente y me dice, oye Andrés, vamos para la convención este año, eso fue a principio de año, o en diciembre, no recuerdo bien la fecha exacta, me dice, te voy a poner en contacto con Paula para que mires a ver si tu servicio podría ser parte del proceso. Ahí se generó la atracción. Entonces, y algo muy importante, entre el prospecto y el cierre, el cliente que me dice que sí, ¿cuánto se demora? Se demora entre 90 y 105 días para decirme que sí. Entonces, casi que en la aplicación del embudo de conversión uno puede saber, predecir el futuro, es decir, saber cómo va a ser su resultado hacia futuro. ¿Por qué? Porque si yo sé que de acuerdo a mi dato histórico desde hace más de 20, 21 años que llevo desarrollando procesos de consultoría y más de 330 empresas que hemos asesorado, si yo sé que para lograr un cierre necesito hacer 5 cotizaciones y que para hacer 5 cotizaciones necesito 10 contactos y que para hacer 10 contactos pues tengo que hacer una inversión de prospección y de contactabilidad y de publicidad. Y si yo sé que el cliente que le cotizo se me demora 90 días, pues si yo no estoy generando hoy mis 5 cotizaciones, dentro de 3 meses hacia adelante yo no voy a tener los ingresos que necesito. ¿Sí? Es decir, si mi negocio es relativamente muy pequeño, mi negocio de consultoría y con el equipo que tenemos que facturar 50 millones de pesos mensuales. Si nosotros para facturar esos 50 millones no estamos cotizando hoy 250, pues 50 es el 20% de 250, si yo hoy no estoy cotizando 250 millones de pesos, yo hacia futuro, es decir, en junio, julio, en agosto, no voy a estar facturando esos 50 millones de pesos que necesito. Y para yo poder lograr esos 50 millones de pesos, yo necesito que por cada cotización que yo me gano, necesito hacer 5 cotizaciones. Entonces, si esos 50 millones de pesos son 10 cotizaciones, pues mis prospectos terminan siendo 50. Yo tengo que hacer 50 prospectos, perdón, tengo que hacer 50 cotizaciones para poder lograr 10 negocios que me generen ese ingreso, pero esos prospectos los tengo que estar atendiendo hoy, ¿cierto? ¿Y cuánto me demoro entre el contacto y la cotización? Esto se puede demorar, no sé, 2 semanas aproximadamente. Entonces yo contacto personas, les digo, mira, este es el método trepador, quisiera saber si me puedes dar una cita para la semana siguiente o la semana subsiguiente de acuerdo a mi programación. Como les he contado, vivo en Río Negro, Antioquia, trabajo entre Bogotá y el Eje Cafetero y tenemos unas operaciones en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, donde viajo cada 5 semanas. Entonces yo, por ejemplo, voy para Miami del 29 de mayo al 7 de junio, yo ya hoy estoy haciendo el ejercicio de contactabilidad para poder lograr unas visitas comerciales en esa semana y poder lograr la prospección. ¿Y qué cierres vamos a tener? Los cierres que vamos a tener en Miami muy probablemente estén para el mes de junio, para el mes de julio o incluso para el mes de agosto. Entonces, hay que trabajar con planeación comercial y hay que aplicar el embudo de conversión. Este embudo de conversión, pues de alguna manera difiere de cada zona geográfica, difiere de cada asesor comercial, porque yo puedo tener un asesor comercial que tenga muy buena tasa de cierre, puedo tener un asesor comercial que haga una muy buena prospección. Entonces, la forma de mejorar el desempeño comercial, pues va orientado o aumento la prospección y traigo la mayor cantidad de contactos para conservar esa tasa de cierre, o identifico cuáles son los puntos que yo puedo fortalecer para mejorar el cierre comercial, porque yo puedo tener asesores que prospectan muy bien, pero que cierran mal. O puedo tener equipos que no prospectan bien, pero donde ponen el ojo ponen el contrato. Entonces tienen una muy buena tasa de cierre y de alguna manera la idea es poder identificar esas prácticas que tiene nuestra fuerza de ventas para replicarlas en los diferentes modelos. Entonces, replicar una buena práctica es programación neurolingüística. Es decir, si yo veo que Paula Pardo logra un muy buen resultado en su ejercicio comercial desarrollando tal ejercicio, pues ese ejercicio de Paula lo empiezo a migrar o lo empiezo a desarrollar en otros frentes de trabajo para replicar, digamos, como la práctica. Entonces, ¿cómo nosotros logramos este ejercicio? Bueno, entonces les voy a mostrar acá a través, esto lo vamos a ver dentro de nuestro taller presencial, pues les enseñamos la práctica de
programemos el tiempo. O sea, muchas veces no planificamos bien el tiempo, el mes arranca muy suave y terminamos en una semana muy dura, la última semana del mes, porque es semana de cierre. Yo le digo a los equipos comerciales, no planifiquemos el mes, planifiquemos el año tiene 52 semanas. Entonces, nosotros en este momento estamos en la semana número 19, ¿cierto? Estamos en la semana 19 del año, estamos hoy a miércoles 11 de mayo. La idea es que uno pudiese desarrollar un ejercicio de planeación con su fuerza de ventas donde de acuerdo a lo que estamos hablando en el embudo podamos definir cuáles son las actividades de atracción que yo voy a realizar con mi fuerza de ventas esta semana, cuáles son las tareas de contactabilidad, cuáles son las tareas de prospección, cuáles son los cierres, la fidelización, y esto pues yo lo utilizo a nivel personal como para identificar qué tiempo invierte la persona en otras actividades. Y la idea es enseñarles a planificar tanto a la fuerza, al equipo de que lidera la parte comercial, como a la fuerza de venta su tiempo, de tal forma que uno pudiese decir cuáles son las actividades que vamos a hacer para atraer clientes, cuáles van a ser las actividades de contacto y poder ver el plan contra la realidad. Esto es un ejemplo que yo colocaba en un taller que realizamos con unos agentes inmobiliarios donde yo les decía, miren, tuve esta reunión para cerrar un negocio, tuve esta reunión para cotizar, tuve esta reunión para generar atracción, tuve estos temas a nivel personal, tuve estas reuniones de contacto. Entonces, la idea es poder de alguna manera realizar una planificación y uno poder ver y cruzar contra las cifras que está teniendo cada una de las personas, pues el resultado. Y poder generar un proceso de administración adecuada. Ya cuando conozcan el concepto y lo sepan manejar, pues de alguna manera lo llevamos a la sistematización. Es como la base de datos. Muchas veces, básicamente en las bases de datos, las personas las llevan en una agenda, pero tenemos todos para Andrés. Yo les digo, mire, primero manejémoslo en la agenda, posteriormente manejémoslo en un Excel y después llevémoslo básicamente como a la sistematización. Nosotros debemos ponernos metas. ¿Cuántos clientes tenemos que contactar a la semana para poder lograr el cierre de las negociaciones? Entonces, la idea es poder generar básicamente actividades que nos vayan, que nos orienten al cumplimiento de los resultados y a lo que nosotros estamos buscando finalmente como impacto final o como resultado propio, digamos, como del proceso. Y la idea, dentro de lo que nosotros estamos desarrollando, debemos generar acciones que nos permitan fidelizar los clientes, que nos permitan que el cliente nos recompre, que nos permitan que el cliente de alguna manera esté siempre con nosotros. Muchas veces perdemos, o sea, no tenemos un contacto con el cliente y la idea es poder identificar dos estrategias de fidelización. La primera estrategia tiene que ver con, yo debería hablar con mis clientes periódicamente. ¿Y cuáles son los motivos para yo hablar con el cliente? Cuando yo tengo su primer contacto, el contacto inicial para prospectarle o para venderle un servicio en un momento determinado, ese es el primer contacto. Cuando yo atiendo las necesidades del cliente, tengo un segundo contacto, pero yo debería tener un sistema que me recuerde el cumpleaños del cliente para que yo a través de un mensaje de texto, de una tarjeta, le pueda decir a Andrés Hurtado, todos los 4 de octubre poderle decir a Andrés Hurtado, felicitaciones, hoy es tu día de cumpleaños. Entonces yo voy a tener presente que esa empresa, que ese proveedor se acordó de mi cumpleaños. Una tarjeta virtual automática, pues obviamente los volúmenes de clientes que manejan básicamente pues las empresas que tienen procesos de previsión exequial, pues son bastante grandes. Entonces busquemos la forma de automatizar el proceso, pero que llegue de manera personalizada. Puedes decir a ese cliente, oye, feliz cumpleaños. Si en la base de datos yo registro bien el cliente y cada año en la conmemoración del oficio o la profesión que desempeña esa persona, yo soy diseñador industrial, entonces si a mí me llaman y me dicen, Andrés, feliz día del diseño industrial, yo voy a decir, ah, qué buen detalle, ni siquiera yo sabía cuál era el día del diseñador, ¿cierto? Si saben que yo soy consultor empresarial, y a mí me llaman y me dicen, Andrés, hoy es el día de la consultoría, felicitaciones. Esta semana es el día del maestro. Entonces la idea, o de los educadores, entonces, ¿cuántos educadores tenemos nosotros en nuestras bases de datos y cómo de alguna manera nosotros podemos generar con ellos un mejor contacto para arraigarlos? Cuando yo tengo aniversarios personales o familiares, yo tengo un cliente, muchos clientes nos agregan en redes sociales, los seguimos en LinkedIn, los seguimos en Facebook, los seguimos en Instagram y vemos que esa persona está en un aniversario personal y yo lo felicito. Cuando yo veo que estuve de cumpleaños, un familiar lo felicito. Cuando yo veo que, no sé, un familiar se gradúa, termina su colegio, lo felicito. Cuando veo que la persona en LinkedIn tuvo un ascenso, un cambio de empleo, un aniversario laboral, significa que esa persona está creciendo en ingresos. Si yo lo felicito, le digo, Paula, te felicito por tu ascenso, ¿cierto? Tiene un mayor poder adquisitivo. ¿Qué más le puedo vender? ¿Qué otro valor agregado le puedo generar? Y para nosotros los latinos es muy importante las fechas especiales, la Navidad, la Pascua, dependiendo de las conmemoraciones religiosas que de alguna manera hay en los diferentes
diferentes procesos. Entonces yo felicito a esa persona y si yo cierro un negocio con un cliente y yo publico, no sé, en mi red social, la red social que cada le dice, oye, hace un año que tomaste esta foto, uy, hace un año me cerraste este negocio, pues yo voy a tener 7 u 8 momentos para yo llamar al cliente y tener un contacto con él muy corto. ¿A quién cree que le va a comprar el cliente o a quién cree que va a referir cuando el cliente tenga la necesidad de un servicio de previsión exequial o un servicio funerario? Pues aquella persona que ha estado en contacto con él durante todo el año. Entonces, esto realmente es vender con estrategia, esto realmente es estar en la posición de la mente del cliente, es estar básicamente en la mente del consumidor, es que el cliente nos recuerde y nos tenga presentes y que cuando de alguna manera tenga una necesidad, piense en que yo como asesor comercial, en que yo como organización puedo satisfacer esa necesidad que de alguna manera, porque he estado presente. Entonces, esto respecto a los temas de contactabilidad y fidelización. Y las necesidades, el cliente va a tener necesidades distintas a medida que pasa su vida, ¿cierto? La primera venta tiene de alguna manera una connotación especial. El cliente cuando está soltero tiene una necesidad. Yo creería que este es más difícil de vender el servicio, pero podrían estar los padres o algunos familiares, porque el soltero pues de alguna manera no piensa, digamos, como hacia futuro. Las necesidades de pareja, cuando hay necesidades con hijos pequeños, cuando hay necesidades con hijos grandes, cuando hay mascotas. En la convención me pude dar cuenta que el servicio funerario para mascotas pues ha sido un negocio que ha tenido un crecimiento importante, las necesidades de familiares, las necesidades de adultos mayores. Miren, aquí salen un sinnúmero de ideas. Miren, yo durante mucho tiempo tuve problemas financieros y estuve muy endeudado y en esa época lo único que pensaba es, venga, si yo me muero, ¿qué problema dejo? Y lo primero que hice fue ir a comprar una super póliza de seguro de vida que cubriera como todas las obligaciones y deudas para que mi familia estuviese bien y a buscar un tema de servicio funerario porque con el alto nivel de estrés yo dije, bueno, me infarto y me muero, ¿qué? Entonces, ¿cómo de alguna manera algunas necesidades de algunos sectores pues terminan siendo más sensibles a la compra o a la adquisición de los productos o los servicios que nosotros vendemos? Entonces, si yo tengo claridad de cuál es la etapa de vida que está llevando a cabo mi cliente y estoy en un contacto permanente con él de prospección y de contactabilidad, pues va a lograr una mejor asertividad, digamos, en el proceso de alguna manera de venta. Entonces, aquí hay algunas técnicas que desde la programación neurolingüística podemos nosotros desarrollar porque estas prácticas a veces no son tradicionales. Las empresas saben que las tienen que hacer, pero no las ponen en práctica. Cuando realmente uno empieza a tener una contactabilidad asertiva con cada uno de los clientes, se empiezan a lograr unos resultados diferentes dentro de los procesos comerciales. Entonces, básicamente, esto como parte del ejercicio de lo que tenemos que diseñar en el proceso comercial. Ya en el tema de la habilidad blanda, con la fuerza de venta, la idea es poder identificar cuáles son los canales de preferencia o comunicación. Entonces, el cliente visual dejo de compartir. El cliente visual de alguna manera tiene básicamente, el cliente visual tiene una comunicación diferente. Es un cliente que es acelerado, es un cliente que habla duro, es un cliente que de alguna manera mira a los ojos, es un cliente que no puede perder el contacto a la vista, te mira fijamente. La persona que no es visual se siente intimidado por la mirada del cliente, se sienta siempre con espalda erguida, te mira como de arriba abajo, te repara. Si el escritorio lo tengo desorganizado, entonces empieza como a organizar. El orden lógico de las ideas va como que la mente va más rápido que el habla, entonces cambia de idea muy fácilmente. Y si yo como asesor comercial cometo el error de distraerme y de ver mi celular, un mensaje de texto que me acaba de llegar por WhatsApp o una llamada que me entró, ¿cierto? Y dejo de mirar a los ojos a ese cliente visual, el cliente visual se distancia y en vez de estar conectado conmigo, se genera una desconexión en un momento determinado. Entonces esa desconexión me aleja del momento del cierre. Mientras que el cliente auditivo a veces toma una posición un poco distendida, posición de escucha telefónica. El cliente auditivo tiene un tono de voz firme. Buenos días, Paula, ¿cómo amaneció? Vengo a cotizar un servicio. Cuéntame cómo estuvo el tráfico el día de hoy. O sea, utiliza siempre un discurso de alguna manera más elaborado, tiene un tono de voz más lineal, no mira fijamente a los ojos, te mira y deja de mirar, mira como un punto fijo, ¿cierto? Pero cuando el cliente es visual, entonces el visual es buscándole como el contacto al auditivo. Y el cliente kinestésico se dice que no se sienta, se apoltrona, porque es el cliente que su posición, o sea, como que no se aguanta, se sienta para un lado, para el otro. Es aquel cliente que te saluda, te abraza, te toca, que necesita
un contacto físico diferente en el desarrollo de las actividades. Entonces, y al cliente visual no quiere que lo toquen, ¿cierto? Porque lo mejor que pudo haber pasado en la pandemia fue para los visuales 2 metros de distancia, no se me acerque, no me toque, porque no le gusta que lo toquen, pues personas ajenas o que no tienen un vínculo familiar o emocional con él. En cambio, el kinestésico se la pasa abrazando a todo el mundo, fue lo peor que pudo haber pasado la pandemia porque puso a todo el mundo de manera alejada. Entonces, si tú no tocas al cliente, el cliente kinestésico utiliza diminutivos, siempre es, ay, no, el plancito, cómo amaneciste, el clima, cómo te sientes hoy, cómo están las cosas. Entonces, la idea es que podamos de alguna manera desarrollar estrategias que de alguna manera vayan orientadas a mejorar básicamente como esos procesos de comunicación. Entonces, lo que hacemos en Método Trepador es poder aplicar un test, se los voy a compartir acá, permítanme, yo les comparto acá en pantalla. Este test pues es muy sencillo. En este test, aquí, en este test, básicamente están las preguntas para uno poder identificar qué persona tiene una concentración visual, qué persona tiene una concentración auditiva, qué persona tiene una concentración kinestésica, y a partir de la implementación de este test y de ver los resultados de las 9 combinaciones que pueden salir, porque yo puedo salir con una alta concentración visual, una alta concentración auditiva, una alta concentración kinestésica, o sus combinaciones, es decir, visual, kinestésico, visual, auditivo, auditivo, visual, auditivo, kinestésico, kinestésico, visual, kinestésico, auditivo, pues de alguna manera podemos lograr básicamente generar estrategias que generen arraigo, que generen un contacto personal con ese cliente en un momento determinado. Entonces, eso es lo que básicamente una de las técnicas que nosotros desarrollamos dentro de la estrategia de método trepador, pues es uno de los componentes de cómo poder lograr una mayor asertividad dentro de nuestro proceso consultivo de ventas. Entonces, eso lo podrán encontrar básicamente en los seminarios que vamos a realizar en las diferentes regiones, donde durante el tiempo que vamos a tener, pues vamos a ver todas las herramientas de método trepador, vamos a hacer test de programación neurolingüística y la idea es poder generar estrategias para que logremos mejores resultados dentro del desarrollo de las actividades, ¿de acuerdo? Como el tiempo se nos acaba, pues quisiera estos últimos minutos de la charla poder de alguna manera pues aclarar dudas o inquietudes que ustedes puedan tener respecto al proceso. Entonces, si desean las preguntas las vamos registrando básicamente dentro del chat y vamos dando la palabra. Felipe Murillo me dice, ¿cómo identificar en el canal de atención del cliente a través de la venta telefónica? Perfecto. Tenemos, la programación neurolingüística también tiene que ver con el tono de voz y con el desarrollo del oído. O sea, el cliente, mira, el cliente que es visual es acelerado, ¿cierto? Como que no lleva un orden lógico en la conversación. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, Felipe, necesito cotizar un plan executive. ¿Cómo te parece que yo tengo un plan en la empresa, pero esa empresa no me cubre tal cosa? Y va cambiando como vida y es acelerado, ¿cierto? El cliente auditivo utiliza un tono de voz más pausado, sus ideas son como más estructuradas y más lógicas. Y el cliente kinestésico siempre mima las palabras. El cliente kinestésico casi que va a querer tener la cita presencial. Entonces, al cliente, y el cliente kinestésico utiliza diminutivos, utiliza palabras cariñosas. Entonces, la idea es poder identificar cuál es el canal para tratar de generar de alguna manera la transacción a través del uso de los términos, del tono de voz, el ritmo que utiliza la persona, pues uno puede identificar básicamente las actividades, digamos, como propias de cada conducta y de cada tema de relacionamiento, donde de alguna manera podamos generar una mayor conexión para el cierre de la transacción. Y la idea también es definir un protocolo de venta telefónica, porque hay saturación de contact center en todo. Hay contact center en el servicio celular, hay contact center en la venta de la tarjeta de crédito, la contact center de todo, hay un contact center. Entonces, estamos recibiendo llamadas de manera permanente y nosotros podemos estar incomodando también al cliente y dependiendo del tono hay que generar mecanismos de amabilidad para que el cliente no nos rechace, porque si nosotros sentimos que el cliente está ocupado y yo le insisto y le digo, te estoy llamando de la funeraria tal, o te estoy llamando de la empresa tal, o te estoy llamando del grupo empresarial tal, para venderte algo y el cliente noto que está ocupado, y yo insisto en la transacción, pues voy a alejar más a ese cliente me va a identificar, ay, me bloquea más bien, pero si yo genero una comunicación, siento que el cliente está ocupado porque escucho algo en una reunión y digo, señor Felipe, entiendo que está ocupado, discúlpeme, ¿en qué hora podría recibir mi llamada para suministrar una información de vital importancia para usted? ¿Cierto? Entonces, la idea es empezar a generar protocolos de comunicación o protocolos de servicio para no saturar al cliente, porque si en la venta telefónica saturamos al cliente, pues estamos perdiendo el contacto y muchas veces la presión del cumplimiento del resultado nos hace perder el norte de los protocolos que tenemos que llevar a cabo en un momento determinado.
Me pregunta Lenovo YT3850F, me imagino que esa es la referencia del equipo en el que está conectado. Hola, en Medellín, ¿cuándo van a realizar el seminario? Medellín, ahorita Paula mostró las fechas, pero permiten, yo miro mi programación. En Medellín estamos en, ya les digo, creo que Paula ya va a El compartir, creo que estamos 17 de junio. 17 de junio, Medellín, 17 de junio, 17 de junio Medellín, Cali 24, Barranquilla 8 de julio, Bucaramanga 15 de julio, Bogotá 29 de julio. Esas son las fechas que tenemos en este momento programadas frente a nuestro proceso. ¿Qué otra inquietud tienen? ¿Alguien más tiene dudas? ¿Quién dijo yo? Hola Andrés, qué pena, Sí, sí. estoy tratando de abrir el que necesito ya. Dame 2 segundos Ok, para poderles compartir más acá. perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, pues pareciera que ¿Ninguno? no voy a hacer aquí o abrirles esta imagen, lo que pasa es que ya tengo aquí con los precios. Ya, si quieres, Sí. Andrés, yo sí quisiera que nos contaras un poquito más de cuál es la metodología, o sea, Bueno. en El qué taller que consiste. vamos a realizar, el taller que vamos a realizar difiere un poco lo que hicimos en Cartagena, porque Cartagena pues teníamos muy poco tiempo, realmente teníamos 1 hora y cuarto y manejamos un formato tipo conferencia. Lo que vamos a hacer en cada uno de los seminarios regionales es un taller teórico práctico, es un workshop. Ese taller teórico práctico vamos a ver todas las herramientas que hay involucradas dentro de Método Trepador y vamos a hacer ejercicios prácticos de programación neurolingüística, vamos a generar un taller de prospección o un taller para incorporar herramientas y mejorar básicamente como el desempeño comercial de las organizaciones que hagan parte, digamos, como del seminario. Vamos a entregar técnicas que de alguna manera permitan alinear los sueños personales de las personas con las metas corporativas. Llevaremos libros para vender, personas que quieran adquirir el libro pues serán comercializados básicamente en el taller, donde de alguna manera pues se puedan llevar básicamente como la herramienta. El libro pues también lo pueden adquirir a través de la plataforma de Amazon y están todas las librerías del país, pero ese es el día de la oportunidad para la dedicatoria y la foto, que eso ha sido pues una experiencia maravillosa desde que salió el libro. Pues ahí podrán encontrar de alguna manera herramientas para que nosotros llevaremos libros a los diferentes seminarios para que las personas que quieran adquirirlos pues directamente en el seminario pues lo puedan hacer. Aquí ya va con la inversión son 200.000 pesos masiva por participante y de ahí pues van a generar herramientas o van a generar acciones que de alguna manera vayan orientadas a fortalecer y a cumplir sus sueños personales articulados a la estrategia corporativa. O sea, no es solamente dirigido a la organización, realmente el seminario va dirigido a la persona que de alguna manera quiera cumplir sus sueños y cómo dentro de la organización a la cual hace parte, pues pueda cumplir con su meta corporativa y con su sueño personal. De acuerdo, Andrés. Básicamente, como tú lo dices, es un taller, es un workshop y va a ser súper experiencial, didáctico, aplicable. Todos nos vamos con tareas. La idea es que cada uno piense como cómo puede construir desde su formación a lograr esos sueños, a alcanzar esos sueños que todos queremos y que no solamente son esas metas personales, sino que se convierten también en metas profesionales y que están alineadas con las metas corporativas o que deberían estar alineadas con las metas corporativas. Los seminarios van a ser en las 5 ciudades que ven ustedes ahí. La idea es que se desplacen desde otras regiones a la ciudad que les quede más cercana, desde la región a la ciudad que les quede más cercana. Empezamos a las 9 de la mañana. Tenemos 3 horas de trabajo en la mañana, almorzamos de 1 a 2 y, perdón, de 12 a 1 y de 2 a 4, una horita de almuerzo y otras 3 de 2 a horitas en la 5 tarde, y exacto. otras 3 horitas. Y vamos a ver temas Para que no teóricos y sean temas las 3. prácticos. La idea es hacerlo más asertivos, digamos, como dentro del proceso y que salgamos con un plan. O sea, cada uno va a salir con un plan de trabajo, cada uno va a salir con una estrategia, vamos a generar directrices para que hagan eso que yo tengo ahí atrás, que es el mapa de sueños articulado a la estrategia corporativa y que cada uno cumpla con lo que se propone. El ser humano puede cumplir cualquier cosa que se proponga. Hay que tener un plan y hay que tener disciplina. Esa es la fórmula del éxito. Planeación y disciplina. El norte
y trabajo. Excelente, no, pues Andrés, muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos los miércoles, los que estén interesados me pueden escribir al correo o al celular o me pueden llamar y hacemos la inscripción. Sí, aquí hay una última inquietud. ¿Puedes dar un seminario virtual para nosotros que estamos en El Salvador? Claro que sí, Arturo. Lo podemos coordinar con Paula sin ningún inconveniente. Coordinamos como la fecha, revisamos. ¿Qué diferencia horaria tenemos, Arturo, contigo? Estamos con la misma hora. Aquí son las 9:07 de la mañana. ¿Qué diferencia horaria tenemos con El Salvador? Si de pronto me respondes ahí. Podemos coordinar con Paula, de acuerdo a mi disponibilidad de agenda, un seminario virtual, un taller, una presentación virtual como la que estamos haciendo hoy de prospección. Son las 8 de la mañana, entonces tenemos una hora de diferencia. Tenemos una hora de diferencia. La idea es, si tienes algún tema, lo podemos hacer una presentación de este tipo para generar, digamos, como la convocatoria. Y claro, podríamos hacer un taller teórico práctico virtual. Lo manejamos diferente, los talleres teórico-prácticos, porque una persona no está atenta en una pantalla 6 horas. Lo que hacemos es dividirlo en 3 o 4 sesiones de 2 horas o de hora y media cada uno, donde hacemos también el ejercicio teórico-práctico. Así atendemos una población en Miami y a través de Paula podemos realizar básicamente ese proceso, ¿cierto? Podemos hacer esta charla normalmente introductoria es gratuita, no tiene costo, y buscamos la forma de desarrollar básicamente el seminario de alguna manera, o nos vamos para Salvador, o sea, nos vamos con Paula y Remanso y dictamos el seminario presencial. Los tiquetes están muy baratos en las diferentes aerolíneas, podemos hacer el seminario allá presencial, podemos hacer el seminario en El Salvador presencial, o si desean hacerlo virtual, básicamente el impacto de los viáticos no es tan representativo finalmente, pero si termina siendo representativo lo hacemos virtual y ya nos inventamos la forma de pago a través de PayPal, a través de, eso sería una exportación de un servicio. Yo tengo una LLC en Estados Unidos por si desea que se triangule la facturación a través de la empresa, pero la idea es que lo coordines con Paula y claro que sí, Arturo. Claro, la idea armemos un es... grupo en El Salvador, un grupo de unas 15 personas mínimo y hacemos un taller allá. Con Nos una o dos hacemos empresas, 3 empresas que se unan, una eso. pone los viáticos, el otro paga los honorarios, el otro paga la logística y qué rico, nunca estaba en El Salvador. Me encantaría poder estar allá con ustedes desarrollando este proceso. Estamos abiertos a cualquier tipo de posibilidad, Claro, Arturo. propónganos o miramos a ver cómo armamos un grupito de diferentes países, puede ser de Centroamérica, y hacemos un solo seminario con varias personas de diferentes Súper. La países de única, Centroamérica. la única diferencia en el virtual, en el taller teórico práctico virtual, es que no tendríamos un taller de 6 horas seguidas, porque no sería práctico para las personas, sino que las 6 horas o las 8 horas de ese taller la dividimos en sesiones de 2 horas de día de por medio, ¿cierto? De tal forma que las personas pues puedan estar conectadas y vayan cumpliendo como las tareas o los compromisos que se generan como parte del proceso. Y es totalmente viable. Como yo soy kinestésico, a mí me gusta la cara del santo hacer milagros. Usted me dice Salvador y yo digo, no, hermano, lléveme al Salvador, que yo quiero vivir. Un visual estaría diciendo acá, no, hagámosle virtual. No, pero este tipo Entonces, de eso se talleres parte. sí es importante, como es un workshop, la Sí. presencialidad hace la diferencia y creo que sí sería bastante interesante poderlo hacer así. Pues nada, a todos muchas gracias. Andrés, a ti como siempre, muchas gracias por tu tiempo. Pues los invitamos a que se inscriban. Vamos a empezar esta tarea de inscripción y esperamos vernos próximamente. Entonces es el 17 de junio en Medellín, el 24 de junio en Cali, el 8 de julio en Barranquilla, el 15 de julio en Bucaramanga y el 29 de julio en Bogotá. A todos Listo. Y muchas por ahí gracias. salió Honduras, Nicaragua, veo El Salvador, o sea, vamos a estar veo que vamos a estar el resto del año. Eso está muy bien, esa es la idea y esa es la Bueno, idea, también llegar a otros lugares donde jamás hemos estado y qué rico que desde Remanso podamos compartir este conocimiento y apoyarlos en todos sus procesos de crecimiento personal y profesional. Muchas gracias a todos, Andrés, a Paula, ti, gracias a gracias. ti, a todos por haber estado, Dios los bendiga, cuídense mucho y estamos pendientes. Un feliz día. Gracias igualmente.